Muy buenas tardes y bienvenidos otra semana más a esta su cita con los principios de las finanzas responsables y de la inversión consciente. Bienvenidos a Value School. Como siempre, ya va a sonar a cliché, pero es que es la pura verdad. Me encanta ver a la sala de Value School llena de gente que además viene en un día ya de verano o de preludio del verano a escuchar a expertos hablar sobre finanzas personales e inversión. La verdad es que es el fin por el que Value School existe, es darles a ustedes una educación amena, informativa, sobre los temas que nos interesan. Y qué más que el dinero en nuestro bolsillo, el futuro de nuestros hijos, el nuestro propio. De todo eso se habla aquí en Value School. Como saben ustedes, todos los actos, que programamos 4 al mes, 1 por cada semana, se transmiten en directo por el canal de YouTube de Value School. Pueden ir ahora y seguirnos por YouTube si están en sus casas, y siguen también por Twitter el acto. Y todos los vídeos se guardan en el canal de Value School de YouTube. La actividad de hoy, en la que está invitado Pablo Martínez Bernal, que ya es un conocido de la casa, ya ha estado aquí en otras ocasiones, pero hoy es, digamos, un one-man show, viene él solo. La actividad de hoy se inscribe en lo que llamamos Masterclass, donde invitamos a un experto en un área relacionada con la ruta Value, con el itinerario pedagógico de Value School, para que nos dé una conferencia. En este caso va a ser un diálogo sobre el tema del mes, que es la inversión en valor o el value investing. Cada mes tiene un tema, de acuerdo con esa ruta pedagógica que pueden encontrar en el blog, en la sección en la página web www.valueschool.es. Hay una sección que es el blog, allí verán el itinerario con un tema por mes. El de este mes es el Value Investing, como digo, e invitamos a Pablo. La semana que viene tenemos una presentación del libro. Van a estar aquí los autores de la GFA, la Guerra Financiera Asimétrica, presentando el libro que han escrito, que es magnífico, me ha encantado, está para todos los públicos, tremendamente informativo y está editado por esta casa, por Value School. Como saben, tenemos un proyecto editorial que bueno, ya va acumulando títulos. Hace poco, esta semana, presentamos aquí uno de la colección de Economía y Política, que es precisamente este libro, Contra la Democracia, de Jason Brennan. Estuvo aquí su autor en este mismo escenario presentándolo y está a la venta en Amazon, en la tienda de Value School, y bueno, se lo recomiendo porque es uno de los libros más interesantes sobre política actual. Y es un orgullo poder haber tenido el autor y ser los encargados de la publicación y traducción a lengua española. Sin mucha más dilación, pero Pablo, te voy a permitir que me robes unos minutos simplemente para darles las gracias a todos ustedes por, primero, el éxito de nuestro podcast. Hemos lanzado hace escasamente 3 semanas un podcast y hoy hemos mirado y ya son más de 5.200 descargas. O sea, hay demanda, son ustedes los que están pidiendo más contenido. Es gratuito, está en iVoox y en iTunes y les agradecemos por la acogida tan fabulosa que está teniendo. Igualmente, creo que fue hace menos de 3 semanas, anunciamos que poníamos en marcha la Escuela de Verano, el primer curso de inversión en valor para jóvenes de 18 a 25 años, y el plazo de matrícula se acabó el día 8 de este mes. Nos ha desbordado, hemos tenido más de 200 candidaturas para 40 puestos. Dense cuenta lo fino que hemos tenido que hilar para escoger, pues gracias a Dios, a lo mejor de lo mejor, es decir, a los mejores perfiles, siendo todos buenos. Nos ha costado mucho quedarnos con los 40 a los que vamos a dar esta oportunidad de formarse en inversión con algunos de los mejores gestores. Los demás, hay una lista de espera muy nutrida y bueno, lo dejo ahí en puntos suspensivos porque, dada la demanda, quizá haya novedades que podamos contarles muy pronto. Pero de nuevo, el éxito de este proyecto no es nada sin ustedes y la acogida tan fabulosa que he tenido. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Value School. Bien, y ya dejemos esta parte que es simplemente necesaria para que ustedes sepan en qué estamos trabajando y agradecimiento a ustedes de rigor, obviamente. Y vamos a pasar con la actividad de esta tarde con Pablo Martínez Bernal. Como digo, Pablo ya vino en su momento. ¿Hace ya cuántos meses, Pablo? Sería en enero a lo mejor. Sí, enero por ahí. Enero por ahí. A presentar el libro de Peter Lynch y Patrick Dorsey, que también son 2 títulos que publicamos en la colección de Value School Deusto, de inversión. Viniste con Otto Gdolski de Magallanes a presentar los libros y es uno de los vídeos, fue el primero que reventó estadísticas. Este es uno de los vídeos más vistos del canal. Bueno, Pablo Martínez Bernal es, para quien no lo conozca, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por el CEU, la Universidad CEU San Pablo de Madrid, y actualmente trabaja como responsable de relación con inversores para España en Amiral Gestión, que es una gestora con filosofía de valor, como Cobas, por ejemplo, que maneja un patrimonio, gestiona un patrimonio de 4.000 millones de euros.
Anteriormente, Pablo trabajó como Product Specialist en Bestinver Asset Management. Actualmente también es profesor del Máster de Value Investing y Teoría del Ciclo del Centro de Estudios OMMA, así como del experto en Bolsa y Mercados de la Universidad de Alicante. Ha traducido obras importantes dedicadas a la inversión en valor, como El pequeño libro que genera riqueza, de Pat Dorsey, del cual hablamos en aquel vídeo, y también Batiendo a Wall Street, de Peter Lynch, que lo tenemos en el vestíbulo. Y también Value Investing para Dummies, de Peter Sander y Janet Haley. Y actualmente está trabajando en un libro que es la biografía intelectual de Charlie Munger. O sea que, como ven, Pablo es una persona que... ¿Tienes tiempo libre, Pablo? Muy poco. Muy poco, ¿no? Con todo esto no te voy a decir que me sorprende la respuesta. Muy bien. Pues Pablo regresa para contarnos algo de lo que es experto, que es el Value Investing, sus orígenes, sus figuras principales. Y yo voy a hacer un poquito de entrevistador, como habitualmente, porque me lo permite Pablo y así lo hemos acordado. Pablo, para empezar a centrar el tiro, ¿qué es lo que diferencia el Value Investing de otros estilos de inversión? Porque estilos hay muchos, pero aquí en esta casa practicamos uno en concreto y de ese vienes tú a hablarnos. Pues sí, Luigi, bueno, muchas gracias por la introducción. Se nota que somos buenos amigos, o sea que te lo agradezco. Para contestar a tu pregunta, hay una frase que me gusta mucho de Jean-Marie Villard, que además de ser un inversor value muy conocido, además es un inversor francés, con lo cual un pequeño guiño a nuestra casa Miral Gestión. Lo que dice ahí, invierto siguiendo el value investing porque es fácil de entender y porque funciona. Quizás hay otros estilos de inversión, hay muchas estrategias de inversión disponibles para pues intentar sacar buenas rentabilidades, pero lo cierto es que el value investing, personalmente creo que es una filosofía de inversión muy accesible, que en 5 minutos se lo explicas a una persona. Pues yo recuerdo hace muchos años a mi padre, que está aquí en primera fila, se lo expliqué y lo entendía en relativamente poco tiempo. Sí, quizás es muy inteligente. Sí, quizás le intento explicar el análisis técnico dentro de todas las variantes que hay, pues una de ellas, yo qué sé, en operar con volumen, el hombro, cabeza, hombre, etcétera, pues a lo mejor no lo había entendido. Entonces, en primer lugar, yo creo que es una filosofía de inversión que es comprensible, que es accesible, que es intuitiva, y en segundo lugar, que funciona. Con lo cual yo creo que no hay que comerse mucho más el coco. A mí de verdad yo ratifico lo que tú dices y para ello muestra es que el público nos siga todos los meses, todas las semanas, es decir, y cada vez viene más gente, con lo cual entiendo que lo que estamos explicando aquí se entiende, no es ingeniería aeronáutica ni física cuántica, es decir, es algo efectivamente que redunda en lo que tú dices, que es comprensible para el público que se acerca sin saber nada. Ahora bien, ponerla en práctica, claro, no es tan fácil. Es claro, decir, que requiere una serie de características, pues en primer lugar conocimientos de contabilidad. Tienes que entender muy bien los sectores en los que se desenvuelven las compañías que estás analizando, pero sobre todo lo más importante son aspectos de personalidad, es decir, una cierta templanza, una capacidad de aguantar, un poco ir contra la manada. Eso en muchas ocasiones es muy difícil, y ver una posición que tú tienes caer un 30 o 40% y no volverte loco, pues quizás no está al alcance de todos los inversores. Entonces ya ahí empiezas a darte cuenta de que entenderlo pues está al alcance de todos, pero ponerlo en práctica quizás no. Pero lo bueno del capitalismo es que existen una serie de profesionales que lo pueden hacer por ti. O sea que... Pablo, me comentabas antes que has encontrado un artículo que te ha interesado especialmente, que trata sobre este asunto de la psicología del inversor, ¿verdad? Sí. Si te parece, nos puedes dar la referencia, sí, por si alguno en casa quiere buscarlo, que está siguiendo la retransmisión por internet, quiere descargárselo y leerlo. Sí, por supuesto. El autor se llama Morgan Housel y el artículo se llama The Psychology of Money, la psicología del dinero. Es un artículo que ha escrito recientemente, yo creo que la semana pasada lo publicó. Es un inversor más bien centrado en Venture Capital, pero es una de las personas que yo sigo en Twitter que escribe mejor. Y de hecho la gente en Twitter este artículo le da mucho bombo. Y yo creo que tiene como 14 páginas, una cosa así. Pero me gusta mucho porque empieza por una reflexión muy interesante. Entonces dice que hay dos personas. Una de ellas es una mujer, se llama Grace Groner, y se quedó huérfana con 12 años. Entonces, esta señora nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca condujo un coche, y la mayor parte de su vida pues, vivió de forma muy frugal. Esta señora falleció con 100 años, o sea que vivió muchos años,
y nunca tuvo un salario extraordinario, siempre fue una secretaria. Bien, pues esta señora, cuando falleció, dejó una herencia de 7 millones de dólares. Entonces, unas semanas después de la muerte de esta señora, salió otra noticia que tiene un poco, digamos, el extremo contrario. Richard Fuscón, antiguo viceconsejero de Merrill Lynch en Latinoamérica, se declaró en bancarrota personal. Esta persona tenía, en el momento de declararse en bancarrota, un préstamo, una hipoteca de $66.000 al mes. $66.000 al mes. Por una casa de 20.000 square feet, que son pues, unos 2.000 metros cuadrados. Esta persona, el señor Fuscone, se educó en Harvard y en la Universidad de Chicago y obviamente pues, por el cargo que ostentaba dentro de un banco de inversión no era uno más, sino que había logrado ser una de las personas más exitosas dentro de su organización. Entonces, básicamente, lo que quiere reflexionar Morgan Housel es que el único sitio en donde tú te puedes encontrar, la única rama en donde te encuentras una situación así, que dos personas radicalmente opuestas en términos de formación, el que no tiene ningún tipo de formación lo hace bien y el que tiene toda la formación lo hace totalmente mal, es en finanzas. Es decir, si tú pues, comparas un médico, un cardiólogo, el señor Valentín Fuster, que es probablemente uno de los mejores cardiólogos del mundo español, pues la técnica que va a tener él, los conocimientos que va a tener él, si tú le comparas con una persona que no tenga esos conocimientos, que simplemente se haya leído libros, Valentín Fuster va a ser infinitamente mejor que él. Lamentablemente en finanzas, y aquí es donde entra, y esa es la reflexión de Morgan Housel, el aspecto psicológico nos condiciona muchísimo. Entonces, aunque la teoría, el señor Fuscone, de la libertad financiera se la conoce, a la hora de ponerla en práctica no lo hace. Y la señora Groner, sin apenas conocimientos financieros, acaba pues, con un patrimonio de 7 millones de dólares. Eso es único en finanzas. Pablo, antes decías que este enfoque, el estilo de inversión que llamamos inversión en valor o value investing, funciona. ¿A qué te refieres? ¿Cuál es el criterio? Entiendo que hablas de rentabilidades extraordinarias para los partícipes a lo largo del tiempo. Sí, efectivamente. En ningún momento yo soy un defensor del value diciendo es la mejor o la más rentable. Yo lo único que digo es que es bastante rentable. Entonces, Warren Buffett pues, ha sido capaz de capitalizar durante muchos años a una tasa del 20% anualizado, que probablemente es la última persona que va a lograr algo así. Quizás en el futuro sea una máquina, pero es una rentabilidad extraordinaria. Pablo, pongamos un poquito en perspectiva. Eso significaría que yo, a esa tasa anual media, yo puedo duplicar mi patrimonio en menos de 4 años, cada 3 años. Sí, aplicando la regla del 72, divides 72 entre la rentabilidad anualizada y te indica cuánto tardas en duplicar. Entonces, más o menos es eso. Imagínense las tasas de acumulación de patrimonio a esas rentabilidades. Entonces, yo siempre digo que siguiendo una filosofía value, algunos de los mejores exponentes del value investing pues consiguen rentabilidades por encima del 15%. Entonces, aquí tenemos un cuadro de diferentes inversores en valor, el periodo analizado, la rentabilidad que han obtenido, la rentabilidad que ha obtenido el índice, porque siempre tenemos que poner en contexto, pues existe una alternativa que es la gestión pasiva, entonces, oye, si estás cobrando unas comisiones, pues tienes que hacerlo mejor. Y luego el periodo de años. Obviamente uno de los que más llama la atención es Buffett, pero también, por ejemplo, Walter Schloss, que es compañero de Buffett de la Universidad de Columbia, también ha obtenido durante 49 años una rentabilidad espectacular. Entonces, bueno, la conclusión es que el value investing funciona. Bueno, pero a ver, yo voy a hacer un poquito de abogado del diablo. Sí, ¿Hasta sí. qué punto, Pablo, y aquí hemos oído a personas muy formadas en inversión que
achaca a la suerte esas rentabilidades. Es que podemos haber cogido justo los que lo han hecho bien, sí, de todo el colectivo de inversores. Cherry picking, y sí, efectivamente. Buffett probablemente ha escrito la mejor refutación a esta argumentación, que bueno, pues es bastante natural que digas, oye, pues igual has elegido a los que mejor lo han hecho. Pero Buffett lo que explicaba es que si el artículo se llama Los superinversores de Graham y Dutchville. Entonces lo que dice es, si tú haces un concurso nacional de tirar la moneda al aire, al cabo de X días se van descartando pues, más de la mitad de los americanos al día siguiente y luego menos, etc. Tú al final acabas con una serie de elegidos que han sido capaces durante 15 días seguidos de tirar la moneda al aire con su vecino y acertar si iba a ser cara o cruz. Y entonces, si cada vez vas ganando más dinero, dice dentro de 2 semanas, pues vas a tener algunos que van a escribir libros de cómo ganar $1 millón trabajando 5 minutos al día, etc. Porque ha sido justo el caso donde eso se ha podido hacer. Claro. Exacto. Entonces, Buffett dice, sustituye las personas por gorilas y hacen exactamente lo mismo. Es un poco para contextualizarlo más todavía. Y dice, y te vas a encontrar la misma situación. Ahora bien, si de los últimos 40 que están jugando el juego, simios, tienes 15 que vienen de un mismo zoo, pues a lo mejor en ese zoo les están dando un tipo de comida diferente, etcétera, etcétera. Entonces, el tema del cherry picking no es consistente porque si tú analizas todos estos inversores, da la casualidad de que todos beben del mismo libro, de la misma filosofía. Entonces, el mero azar nos explica. Quizás aquí lo que hay es una metodología y una estrategia de inversión que es consistente en el tiempo a la hora de generar alfa. ¿Y cuál es? Bueno, alfa, ¿te refieres? Explícalo así en Román Paladino. Sí, es la rentabilidad adicional que generas por encima del mercado. O sea, vale. Si el mercado hace un 10 y tú haces un 12, has generado un alfa del 2. Vale, esos 2 puntos por encima de tu referencia. Bien, entonces, ¿cuál es esa filosofía de la que beben estos inversores? Que acabas de comentar que el zoo en el que se formaron, por así decir. Sí. Y este gráfico también es pues parecido, te pone en contexto el número de años y el exceso de alfa. Pues como me has preguntado que cuáles son los principios, ¿no? Pues básicamente el value investing, y de aquí viene un poco el cómo surge. El value investing es una filosofía de inversión, y también se puede hablar de estrategia, cuyo eje principal está en no perder dinero. Es decir, todo lo que rodea las enseñanzas y los principios van en la búsqueda de intentar no perder dinero. Entonces, siempre Benjamin Graham, que es el fundador de la filosofía, decía que las 3 palabras más importantes de la inversión es margen de seguridad. Y el margen de seguridad es la diferencia entre el valor intrínseco que nosotros estimamos que tiene un activo y el precio por el cual lo podemos comprar en el mercado en un momento determinado. Muy bien. Y este libro es Security Analysis, que es no es el inversor inteligente. No. El Intelligent Investor, Sí. que por cierto está en español, publicado por Deusto. Sí. Este es el libro fundacional del Value Investing, propiamente dicho, y también se puede decir que es el primer libro, y es que lo es el primer libro que, digamos, condensa o es el corpus teórico de la inversión en valor, de la inversión en bolsa, en Security Analysis, es este libro. Es decir, que no solo es el que funda el Value Investing, sino es el que funda la ciencia de la inversión en activos financieros, y en concreto pues en obligaciones y en acciones. Graham dio un salto de gigante con respecto a lo que había anteriormente. Anteriormente a la mayoría de profesionales de la inversión pues se les denominaba como estadísticos y se centraban en una serie de métricas y de parámetros que nada tenían que ver con lo que hoy en día se observa en las compañías. Este libro existe también en español, creo que lo venden en un cofre junto con el inversor inteligente, ¿verdad? Sí, se llama Análisis de Valores. Eso y es. está, yo creo, disponible en Deusto. Eso es. Pablo, esto es un estilo de inversión muy particular de una época, porque sé que, claro, puede decir algún detractor, bueno, es que funcionó entonces, pero hoy en día las circunstancias del mercado son diferentes, hay más información, la gente invierte mejor. Yo creo que uno de los resúmenes que podemos hacer de la charla del día de hoy es que la esencia del value investing, los principios que rodean el value investing son sólidos y no se mueven,
pero la estrategia, la manera de implementarlo ha evolucionado constantemente. Y cualquier inversor en valor que no haga eso, que no se adapte, que no vaya evolucionando, o sea, ningún inversor en valor de éxito, y Warren Buffett probablemente es el mayor paradigma, ha hecho lo mismo década tras década. Entonces, yo creo que la clave es la evolución y la adaptación a tus diferentes entornos. Entonces, como comentabas, el Value Investing que desarrolla Graham con Security Analysis, que es un libro que se publica en el año 34, la primera edición, es radicalmente diferente al Value Investing que a lo mejor podemos estar viendo hoy. Yo sobre todo traía esta página, portada de periódico, perdona, porque es la portada del crack del 29. Bueno, es el Brooklyn Daily, no es el New York Times, no lo he encontrado. Debía ser un periódico importante en la época, porque si está y no está en el New York Times. Entonces, en el crack del 29, Benjamin Graham ya es un inversor, ya trabaja en su propia firma de inversión y es un inversor que lamentablemente pierde mucho. Entonces, ¿cuánto pierde? Bueno, pues aquí tenemos un resumen. En el año 1930 pierde un 50% de su inversión, en el año 31 un 16% adicional, o sea, esto se va acumulando, y en el año 32 un 3%. Esto supone una pérdida acumulada de más del 60%. Entonces, yo la vez que leí esto digo, y este es el fundador del Value Investing, no entiendo nada. Entonces, precisamente la mala experiencia de Benjamin Graham durante el crack del 29 y el daño que le hizo a su cartera es lo que le hizo replantearse por completo cuál era su estrategia. Y de ahí es de donde surgen, digamos, los principios fundacionales del value, que básicamente es compra siempre con margen de seguridad. Bueno, pues me parece que has preparado unas diapositivas para explicar justamente esos principios y explicar lo que yo creo que se llama el estilo de inversión de los grahamitas, ¿no? Porque aquí vamos a ver familias. Pablo ha preparado una presentación donde vamos a ver exponentes fundamentales de un estilo de inversión dentro de la familia Value, pero cada uno con sus toques personales, ¿verdad? Empezamos por los seguidores de Graham, que invierten como lo hacía el fundador, quizás. Sí, antes no he comentado en detalle los diferentes principios. Probablemente uno de los elementos más importantes del inversor inteligente y también de Security Analysis es que una acción es una participación en un negocio. Entonces, hasta ese momento, los inversores que tomaban posiciones en valores cotizados no tenían esta mentalidad. Tenían la mentalidad, y de hecho hay muchos inversores que hoy en día tampoco la tienen, y es un error. Y se puede decir, a muchos de ellos así les va. Entonces, realmente tomar conciencia de cuando nosotros estamos comprando acciones, nosotros estamos comprando una participación alícuota en algo que está vivo, que es un negocio, que sube precios, que reacciona a la competencia, es decir, que es un organismo dinámico. Cuando estamos comprando un bono, pues somos prestamistas, entonces yo creo que es muchísimo más aburrido, pero bueno. El segundo punto es que el mercado no es eficiente a corto plazo, pero a largo plazo sí que lo es. Y de hecho, pues la evidencia empírica es apabullante de que la evolución de los beneficios por acción de las compañías tiene una correlación prácticamente perfecta con la evolución del precio de esas acciones, de esas compañías en bolsa. Entonces, a largo plazo, las compañías que lo hacen bien, en términos de beneficios, la acción le va a acompañar. A corto plazo, la correlación es, no te digo negativa, pero cae muchísimo. De ahí el énfasis en invertir a largo plazo. Efectivamente. Luego lo que comentaba de que las tres palabras más importantes es el margen de seguridad y probablemente una de las características más importantes del value es que el buen inversor en valor, antes de intentar analizar cuánto puede ganar con una inversión, lo primero que mira es el downside, es decir, cuánto puedo perder. Si esto sale mal, ¿pierdo hasta la camisa o pierdo solo el 20% de mi inversión? Es decir, que tienes una disciplina a la hora de analizar las posibles inversiones que te hace pensar en lo negativo. Y esto pues es un poco contraintuitivo porque lo natural en el ser humano es pensar cuánto puedes ganar.
Y de hecho ahí se empiezan a activar una serie de zonas en el cerebro que no son buenas. Pero al mismo tiempo te anima a ser más prudente, quizás más conservador, esa aversión al riesgo, ¿no? Ir a asegurar la no pérdida desde el principio, en vez de tomar riesgos. Efectivamente. Y como resumen final, esto es una frase de Graham, regla número 1, no perder dinero, regla número 2, no olvidar la regla número 1. Esto suena como muy gracioso, muy divertido, pero lo dice alguien que perdió el 60% de todo durante el crack del 29, y eso que era un inversor ya muy bueno y con muchos conocimientos, pero aún así perdió hasta la camisa. Y es importante destacar que Graham a posteriori le devolvió el dinero a todos los inversores que habían perdido dinero con él. Y es que se sepa el único profesional de Wall Street que hizo eso después del crack del 29. O sea que le honra mucho el haber hecho eso. Por supuesto. ¿Qué tenemos a continuación? Creo que has elegido una serie de frases sí. Famosas o célebres de Graham. Yo creo que Graham, más allá de ser el que pone la primera piedra, pues al final todo el mundo, pues, o sea, siempre tiene que haber alguien que inventa algo, pero evidentemente, como hemos comentado, esto ha evolucionado mucho. Entonces, Graham tiene un estilo pues, bastante peculiar, como digo ahí, marcado por el crack del 29, pues evidentemente un inversor que empieza a invertir, no sé, en el año 2000, pues está más influenciado por el crack de tecnológico. Entonces, a lo mejor está durante 15 años sin tocar una compañía tecnológica. Entonces, evidentemente te condiciona mucho. Él es un inversor que está muy centrado en el balance y hay que entender, evidentemente, el contexto histórico de aquella época. No había prácticamente compañías cuyos balances no reflejasen, digamos, la actividad que tenía esa compañía. Si uno ve el balance hoy en día de Facebook y no le dicen, solo le ponen números, no tienes ni idea de a qué se dedica esa compañía. O sea, sabes que es una compañía que tiene un negocio, digamos, muy basado en intangibles, pero más allá de eso no tienes ni idea. En cambio, si uno mira balances de compañías en donde los activos fijos pues, representan un porcentaje muy elevado de los activos totales, pues más o menos puedes tener cierta idea. Y otra cosa que le digamos, separa de otros muchos inversores de hoy en día es el tema del crecimiento. Graham detestaba las compañías que crecían porque él consideraba que esas compañías estaban inexorablemente de moda y si estaban un poco de moda, pues tenían unas valoraciones muy exigentes. O sea, que con este tema muy disciplinado. Y en último lugar, pues que no concentraba mucho la cartera. Es decir, era muy raro tener posiciones de más del 5%. Y hoy en día pues, conocemos muchos inversores que pueden tomar posiciones más grandes. Y lo que comentabas de las frases, yo creo que para entender un poco la filosofía de inversión de alguien, pues nada mejor que escuchar algunas de sus mejores reflexiones. Entonces, la primera de ellas, esta es una de las más conocidas y va al hilo perfecto de lo que comentábamos del tema psicológico, dice: el principal problema del inversor, incluso su peor enemigo, es probablemente el mismo. Con lo cual, la conclusión es que nosotros como inversores, pues nuestro mayor enemigo no es ni la fe, ni el Banco Central, ni Pedro Sánchez, ni nada por el estilo. Nuestro mayor enemigo, bueno, quizás la inflación es un enemigo duro, pero nuestro mayor enemigo somos nosotros y el cómo gestionamos las emociones y qué hacemos el día que hay un Brexit, si nos ponemos nerviosos o si nos ponemos contentos, qué pasa cuando, no sé, pues hay un profit warning en una compañía que tenemos nosotros y cae mucho. ¿Es de Graham aquella metáfora del Mr. Market? El señor mercado, que es un maníaco depresivo, que llama a tu puerta un día ofreciéndote un algo por 10 y el día siguiente lo ofrece por 2. Sí, la alegoría del señor mercado, que está en el inversor inteligente, probablemente es una de las más interesantes para entender cómo ve él el mercado. Básicamente lo que dice es, imaginaos que nosotros pues, tenemos un negocio a medias con un socio, una panadería, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos la mitad del negocio y nuestro socio la otra mitad. Pero nuestro socio tiene un problema psicológico, se puede decir que es bipolar. Y entonces hay un día que nos quiere comprar nuestra participación por un precio de risa. Digo, o sea,
a PER 2. Sabéis que pagar PER 2 es una auténtica ganga. Y de repente al día siguiente nos lo ofrece a PER 200. Entonces dices, pues tú estás completamente loco. Entonces, del mismo modo que el día que nos está ofreciendo comprarnos nuestra participación a PER 2 o que se la compremos nosotros a PER 200, que en ninguna de las dos es un buen negocio, pues obviamente no hay que tomarlo como algo dado. No hay que reaccionar, no hay que actuar. Ahora bien, el día que nos venda su participación a PER 2, pues entonces ahí sí, dices, fenomenal. ¿Qué es lo que estás haciendo? Te estás aprovechando de él. Es decir, te está brindando una oportunidad y tú la estás aprovechando. Pero el día que te ofrece su participación a PER 200, tú no te deprimes. Tú no dices, madre mía, el negocio que tengo no vale nada. No lo das como algo dado. Entonces, esta reflexión al final Graham la resumía como el mercado está para servirte, no para instruirte. Entonces, nosotros el día que hay una participación en una compañía que nosotros tenemos que cae mucho, no debemos automáticamente decir, es que esto vale esto. Bueno, el mercado te lo está ofreciendo por esto. Y está en tu libre albedrío el tomarlo o no. Y Buffett siempre habla pues, de los strikes, que nosotros como inversores no tenemos que batear constantemente todo lo que nos van ofreciendo, sino que nosotros podemos elegir de esto sí, esto no. Y es una de las mayores maravillas del mercado, que tú puedes no invertir nada en todo el año y solo inviertes el día pues, que Trump escribe algo muy chungo en Twitter. El día en que Don Mercado te lo ofrece a precios de saldo. Por eso es importante la paciencia y no abalanzarse a la primera oportunidad ni para comprar ni para vender a lo mejor. Claro, o sea, el Black Friday de Amazon yo creo que se sabe con un año de antelación. Entonces, pues tú te puedes preparar y dices, vale, este año me voy a comprar esto. Tienes un capital preparado y dices, me compro unos cascos muy chulos. Lo que pasa es que en los mercados financieros, de aquí a un año va a haber un día muy negativo. Muy probablemente, quizás el año 2017 fue anormalmente tranquilo en términos de volatilidad, pero históricamente siempre hay días muy volátiles con caídas muy fuertes. Lo que pasa es que en antelación no lo sabemos y a lo mejor ese día justo no caen las compañías que te gustan a ti. En la caída de febrero, nosotros, por ejemplo, en Admiral Gestión, pues justo no cayeron muchísimo las compañías que nos gustaban. Pues mala suerte. La paciencia y te esperas. Pablo, pasamos a hablar de Fisher. Sí. Venga. Philip Fisher es otro inversor muy interesante y ahí está la frase de Warren Buffett que dice soy un 85% Benjamin Graham, que es el que acabamos de ver, y un 15% Philip Fisher. Siempre hay mucha gente que dice que quizás hoy en día estos porcentajes se han invertido. O sea que el punto hasta el cual Buffett ha alejado, pero bueno, no voy a hacer spoilers de lo que vamos a ver. Entonces, básicamente Philip Fisher es un inversor, yo creo que es un adelantado a su tiempo. Es el primer inversor que antes de que existiese Silicon Valley, que yo creo que se empezó a desarrollar, sobre todo finales de los 60, principios de los 70, ni siquiera el concepto de venture capitalist se había desarrollado todavía. Pues es el primer inversor que no solo invierte activamente en compañías muy innovadoras, sino que lo plasma en un libro, que es este de Common Stocks and Uncommon Profits. Y él, bueno, pues a modo de ejemplo, invirtió en Motorola en el año, ahí pone 95, tiene que poner 55, es una rata mía. Él invierte en Motorola en el año 55 y mantiene la acción en cartera hasta el año 2004. O sea que es un inversor que es pionero a la hora de fijarse en los aspectos cualitativos de las empresas. Es decir, que él buscaba, a base de una serie de preguntas que tenemos aquí a continuación de un checklist, él buscaba ese punto más. O sea, si Graham inicialmente lo que busca es empresas muy baratas por balance, pues de repente Fisher dice, oye, pues vamos a fijarnos en lo que es la actividad, en lo que es el negocio de esta empresa, que quizás eso pueda hacernos ganar más dinero que simplemente pues buscar cuál es la acción que en base a su balance está más barata.
Creo que habías preparado también unas diapositivas en inglés. Quizás nos puedes resumir un poquito, Sí. Porque bueno, están en otro idioma y a lo mejor tampoco las pueden ver muy bien desde casa. Cuéntanos. Pues aquí, por ejemplo, primera pregunta, ¿cuál es el potencial de recorrido que tiene ese mercado en términos de ventas? Si puede crecer mucho. Pues aquí, por ejemplo, una compañía en la que hemos podido ganar... compañía en la que hemos podido ganar en los últimos años en los últimos 15 años, mucho dinero como inversores. Apple, por ejemplo. Pues Apple es una compañía que si tú respondes a esa pregunta, el día que se presenta el iPhone, dices, esta compañía tiene productos o servicios con suficiente potencial de mercado que... Pues sí, pues check. Entonces empiezas a enumerar esas respuestas y bueno, pues aquí también con respecto al equipo gestor, cómo son los márgenes, si están mejorando, si no, si tienen un equipo comercial mejor que la competencia. O sea, es el primer inversor que realmente intenta entender con mucha profundidad cómo de buena es una empresa, en términos cualitativos. Vale, o sea, que se fija en la calidad del negocio, no solamente en que esté barato, sino que sea un buen negocio. Y se hacen muchas preguntas con respecto al tema de la investigación y desarrollo, de cuánto se están gastando con respecto a las ventas en I+D. Cómo de buenos son los equipos directivos. Pues Graham no le hacía ni caso a los equipos directivos, o sea, es algo a lo que no le prestaba atención. Ojo, hay muchos inversores que han tenido mucho éxito y jamás han tenido una reunión con el equipo gestor de una compañía en la que han invertido. Entonces, aquí cada uno interpreta digamos, pone en práctica su metodología. Esto no significa que verte con los directivos te haga ser mejor que el que no lo hace. Buffett en los últimos años no lo ha hecho mucho. Él ha comprado Iscar, por ejemplo, es una compañía que está en Israel. No visitó la fábrica. No sé cuánto se gastó, pero se gastó como más de 10 billion y no fue a Israel. Y dice, no, me fío de que están ahí las fábricas. Aún así, él se define como un producto de los dos enfoques, de Graham y de Fisher, ¿verdad? Sí, precisamente él cuando dice esa frase de soy 85 Graham, 15 Fisher, lo dice hace muchos años y ahora, sin hacer mucho spoiler, las tornas se han dado la vuelta. Aquí unas frases de Fisher dice, no quiero muchas buenas inversiones, quiero pocas excepcionales. Pues aquí ya te está diciendo que es un inversor que prefiere concentrar su cartera. Invertir en una empresa sin tener los conocimientos suficientes sobre ella es más peligroso que no tener la diversificación adecuada. Aquí te está diciendo nuevamente, invierte en aquello que conozcas muy bien. El mejor momento para vender una buena acción es casi nunca. Esto es lo de el buy and hold forever, que es una característica de Warren Buffett, quizá también un poco influenciado por temas fiscales, que evidentemente pues si no vendes pues estás ahí. No pagas impuestos, no pasas por caja. Exacto. Y dice, en la bolsa tener un buen sistema nervioso es incluso más importante que tener una buena cabeza. Aquí, pues nuevamente, si los mejores inversores, los inversores más exitosos te dicen, no, es que el secreto de mi éxito no es tanto mis conocimientos y lo listo que soy, sino es mi carácter, pues yo creo que hay que escucharles. Y de hecho, pues basta con conocer a algunos de los mejores inversores, les ves pues entrevistas y demás, y ves lo tranquilos que son, que están gente un poco absorta, o sea, gente que no está todo el rato en el mundo, gente que, yo qué sé, Warren Buffett y Charlie Munger ni tienen teléfono, ni tienen smartphone. Charlie Munger ha reconocido que nunca ha tenido un ordenador personal, no tienen móvil, o sea... Que viven un poco en su mundo, ¿no? Sí. Abstraídos del ruido, digamos. Yo les intento copiar, me quita WhatsApp, pero todavía no se me pega. Eso hace que a tus amigos nos cueste mucho más comunicar contigo. Te lo digo. Zasca. Bueno, vamos a ver al gran Buffett, del que hemos hablado aquí un montón. ¿Qué nos comentas de Buffett, el alumno A+, el alumno sobresaliente de Graham? Bueno, de Warren Buffett yo creo que se puede aprender muchísimo. No es casualidad, es el mejor alumno del padre del value investing, el único alumno de los que tuvo a lo largo de más de 28 años que sacó matrícula de honor. O sea,
Dices, ¿Te refieres al alumno directo? Él recibió clases de Graham. Sí, sí. Buffett en el año 49, yo creo que en el verano del 49, cae en sus manos El inversor inteligente, el mismo año de su publicación, y entonces se lo lee y le encanta. En aquella época ya había leído todo lo habido y por haber, y era de bolsa, y era absolutamente apasionado del chartismo, y entonces lee esto y dice, y aparca todo. O sea, el chartismo, para los que no entienden... Sí, análisis técnico. Análisis técnico, o sea, es trazar líneas en los gráficos, cabeza, hombros... Estaba todo el día haciendo eso. Y con 19 años lee un libro y lo aparca todo. Aquí ya te das cuenta de que él tiene algo dentro de él que le hace ser pues brillante y automáticamente darse cuenta de aquí hay algo, aquí hay chicha. Entonces, él se cree que Graham y Kedot están muertos, pues su típico libro antiguo, y bueno, aunque se había publicado ese año, pero él piensa que estaban muertos. Entonces, de repente descubre que son profesores los dos en Columbia y aplica, y de casualidad pues logra llegar a la Universidad de Columbia y acaba la carrera allí. Les conoce y obviamente cuando Graham le da clase, esto lo cuentan en varios libros, pues se conoce el libro de memoria. Entonces la impresión que le causa a Graham, un alumno que se sabe el libro prácticamente mejor que él, pues es un impacto muy, muy fuerte. Buffett se ofrece a trabajar gratis para Graham. Graham le dice que no, que se está valorando mucho, y eso que se está ofreciendo a trabajar gratis. Luego se vuelve a Omaha, etc. Pero lo importante es que, y es un poco anecdótico, pero Warren Buffett es concebido a raíz del crack del 29. O sea, en el año, esto es octubre de 1929, a su padre le despiden y entonces en aquella época no había televisión, pues está más tiempo en casa, pasa lo que tiene que pasar y 9 meses después nace Warren Buffett. A mí me llama mucho la atención, y yo soy una persona que creo que soy muy racional, no soy religioso, supersticioso y tal, pero me llama mucho la atención que el mejor inversor de todos los tiempos fuese concebido a raíz de un crack bursátil. Pero bueno, eso como anécdota. Entonces, como hemos visto anteriormente, Buffett tiene el mejor track record de la historia en términos de años, porque, yo qué sé, Peter Lynch hizo un 29% anualizado, 29 punto algo, durante 13 años. Pero lo hizo 13 años. Es que Warren Buffett lleva más de 50 años haciendo un 20. Entonces no hay nadie en la historia que haya hecho más. Y bueno, pues nosotros, por ejemplo, en Amiral Gestión tenemos un fondo estupendo, ha hecho un 16 y es una rentabilidad estupenda. Y de hecho está número 1 en su categoría. Pero ha hecho un 16. Pero es que Warren Buffett ha hecho un 20 en mitad de crisis del petróleo, de recesiones, el Watergate, todo tipo de eventos que contra viento y marea ha sido capaz de hacer una crisis financiera, ha sido capaz de hacer un 20% anualizado. Entonces dices, este inversor algo tiene para haber conseguido lo que ha conseguido. ¿Y eso que tiene se llama Charlie Munger? Te lo digo porque sé que va a venir a continuación. Sí, probablemente, y esto es lo que comentaba anteriormente, ningún buen inversor de éxito ha mantenido estática su metodología de inversión. Los principios sí, pero la forma de implementarlo no. Y de hecho, si uno tiene interés, puede estudiar los primeros años de Buffett a través de las cartas del Buffett Partnership, y ahí veréis pues la tipología de inversiones que hacía. Y eran inversiones muy diferentes de las que hizo en los 60, de las que hizo en los 70, pues era un inversor más activista, que se metía intentaba influir en los equipos directivos, se metía en el consejo de administración, proponía cambios, etc. Un inversor radicalmente diferente al que ha ido evolucionando. Eso en términos activistas, y luego también en términos de valoración, de lo que se fijaba, etc. Como bien comentas, Charlie Munger tuvo una influencia muy grande en él, y básicamente lo que le dice Munger, bueno, sin hacer mucho spoiler, pero lo que le dice es: esto que te ha explicado Benjamin Graham está muy bien, pero si quieres maximizar la rentabilidad que obtengas como inversor, tienes que olvidarte de ello. Y esto te lo está diciendo un socio y amigo que es abogado. Y Buffett
ha visto como Benjamin Graham era pues, una persona reconocidísima en Wall Street, súper exitoso. Buffett estaba siendo exitoso siguiendo esa filosofía, pero se da cuenta, tarda 10 años, una cosa así, pero se da cuenta de que Charlie Munger tiene razón y de que invirtiendo en compañías única y exclusivamente buscando, pues eso, arañar, dice él, los cigar butts, que son como las compañías colilla, que le puede sacar un último calo, pues cuando ves gente por la calle con pocos recursos, van ahí buscando una chusta, pues, se la fuman y bueno, pues se ha fumado una chusta. Pero lo que Munger cree es que a largo plazo como inversor vas a tener mucho más éxito si te vas al estanco y te compras un cigarro entero. Es decir, que era más de Fisher, era más de invertir en negocios de calidad, más que ir a los saldos. Sí, efectivamente, sobre todo es un tema de precio. Y esto yo creo que es muy importante el no confundirlo con el tema del crecimiento. O sea, el buen value no es que estés sobrepagando por el crecimiento, sino que a día de hoy a presente está viendo y valorando la compañía en base a una serie de atributos, de cualidades que hacen que tenga mucha confianza en los beneficios futuros y en que esos beneficios futuros van a ser muy sólidos y crecientes. Pero eso no es sobrepagar. Es decir, creo que pongo el ejemplo de Syscandies. Syscandies es la primera compañía que Warren Buffett y Charlie Munger adquieren dentro de Berkshire Hathaway, de su conglomerado financiero, pagando ópticamente una cifra bastante elevada. Pagaron en torno a 3 veces price to sales y yo creo que compraron el 80% del negocio por 20 millones, o sea, valoraban la compañía en 25 millones de dólares. Y ahí estás viendo que en el año 72 tenía un beneficio de 4 millones. Entonces, esta primera compra cara no les ha salido cara. Y aquí lo podemos un poco explicar, porque también hay otro concepto que es muy interesante, que es el del pricing power. Aquí lo realmente interesante es que una de las mejores inversiones de Warren Buffett, y en términos relativos, no absolutos, probablemente sea de las 3 mejores, solo le ha requerido 20 millones de dólares, que los tuvo que poner al inicio. Este negocio nunca más ha necesitado por parte de Berkshire Hathaway dinero adicional. A lo largo de todos estos años ha aportado, han enviado a las oficinas de Omaha de Berkshire Hathaway en torno a 1.000 millones de dólares, más de 1.000 millones de dólares de beneficios de, oye, esto para vosotros. Y Warren Buffett, pues diligentemente ha gestionado todo ese capital. Si no es que además la valoración de este negocio hoy en día, o sea, si Warren Buffett vendiese este negocio, creo que Elon Musk quería empezar una compañía, pues se la puede vender Buffett, vale más de 1.000 millones. Entonces dices, has sido capaz de generar 1.000 millones de beneficio y hoy en día tienes un activo que vale otros 1.000 y te ha costado 20 en los años 70. Dices, y en principio estabas renunciando a tus principios cuando compraste este negocio. Y dices, ¿a qué gato encerrado? O sea, ¿cuál es qué está mal para que ante los ojos de tu maestro estuvieses pagando mucho? Pues si se ha visto que ha sido un negocio bárbaro. Pues el secreto está en el pricing power. Entonces, en este gráfico de la derecha se ven los beneficios. Bueno, en el gráfico de la izquierda básicamente se ve el beneficio, que antes era muy pequeñito y ahora es muy grande. Se ha multiplicado por más de 20. Y en las otras dos columnas son el equivalente en kilos, libras, las libras de chocolate vendidas. Entonces, si veis las libras de chocolate vendidas, entre el año 72 y 2007 prácticamente se ha duplicado. O sea, antes se vendían 16 millones de libras de chocolate y en el año 2007 31. O sea, que simplemente se ha duplicado. Y el beneficio se ha multiplicado por 20. Entonces dices, ¿aquí qué ha pasado? Bueno, pues en el gráfico de la derecha tenéis la clave. El precio por libra del chocolate en el año 72 no llegaba a $2 y hoy en día
está en casi 6. Entonces, la capacidad que ha tenido este negocio de subir sistemáticamente los precios, pensar en una tabaquera, y de hecho el negocio tabaquero, al margen de temas éticos, es un negocio redondo, porque las compañías tabaqueras sistemáticamente suben el precio y entonces si la inflación está subiendo al 2, pues tú subes al 7. Entonces, por lo que comentábamos antes de la magia de la capitalización compuesta, pues la magia también funciona aquí. Entonces aquí estás viendo como una compañía que vende chocolatinas, o sea, ya veis la tecnología que hay, lo único que tiene que preocuparse es de cuidar esa marca y de subir el precio. Entonces lo que dice Buffett es que el día de San Valentín, el See's Candies es como el equivalente a la caja roja de Nestlé, una cosa así, pues no te la quieres jugar. Entonces See's Candies es como la marca que el consumidor identifica que es la adecuada si quieres quedar bien con alguien, con un familiar que está enfermo o con tu pareja. Entonces ellos han sido capaces de cuidar esa marca y la marca es lo que les permite subir sistemáticamente los precios y cada día ganar más. Entonces lo que parecía un negocio caro, al final ha sido un negocio redondo. Pablo, llegamos, ya son las 8 menos 5, vamos a hacer te voy a proponer una ruptura del formato, ¿de acuerdo? Sé que tienes mucha información todavía, pero me parece que puede ser un buen momento para, si te parece, vamos a empezar a tomar preguntas, sí. Como habrá preguntas de la sala, de redes sociales, y yo te preguntaré por lo que nos queda por ver, y sí. Vamos entre todos sacando un poquito y cubriendo todo el temario. ¿Te parece? Fenomenal. Hemos visto ya a Graham, a Fisher, a Buffett, los tres popes, los grandes nombres. Un poquito a Munger. Un poquito a Munger. Luego nos quedan ya los más modernos, quizás, pero de esos hablaremos si salen y si no, te lo saco yo durante el turno de preguntas. Así que les cedemos la palabra a ustedes en casa. Pueden empezar a enviar las preguntas y aquí en la sala, ¿quién quiere hacer la primera de ellas? Adelante. A ver... ¿Ninguna? ¿Por aquí? Sí. Ahí está nuestro amigo Edgar en el medio de la sala. Adelante. La pregunta es, ¿no crees que pagar 5 veces beneficios por See's Candy es barato, es pagar poco? Sí, es cierto. No estoy seguro de esas cifras. Es que en cuanto lo he visto, digo, joder, es per 5. Creo que la compró, es que no sé las cifras que hacía cuando la compró. Sí que me consta que el price to sales era 3 veces, que tampoco es que sea barato. Pero sí que si mal no recuerdo, o sea, esa cifra igual el año 72, que es de donde viene esa cifra, no es exactamente adecuada, pero me consta que no la compró a per 5, o sea, la compró a un per más elevado. Pero sí, está claro que si no hay argumento. Muy bien, ¿quién tiene la siguiente pregunta? Bueno, pues mientras esperamos a que llegue, vamos a hablar de Peter Lynch rápidamente, porque lo comentaste, digo mientras llegan y rápidamente, porque ya hemos hablado bastante de él con ocasión de la presentación del libro Batiendo a Wall Street. ¿Por qué le tienes en la presentación y por qué crees que es reseñable? Bueno, yo creo que es no siendo un value investor, él no se califica como inversor en valor. Sí, una de las cosas que más me llamó la atención al traducir su segundo libro es que él hablaba de los value como en tercera persona, no se sentía identificado. Entonces, a mí lo que más me gusta de Lynch es que es un inversor que me parece muy completo. A la hora de leerle es tremendamente pragmático. Lamentablemente tuvo una carrera muy corta como inversor. Y le pongo porque yo creo que leyendo sus 2 libros, sus 2 primeros libros, aunque escribió 3, el tercero es más enfocado a gente joven y a estudiantes, son súper accesibles y yo creo que transmite muy bien lo que es un buen inversor. Y él me parece, por encima de todo, un inversor muy completo y un inversor tremendamente pragmático. O sea, yo creo que es raro, yo no conozco conozco a muy pocas personas que les guste el value y que no sientan auténtica admiración por Lynch, por los muchos matices que tiene. Además es una persona que en sus 2 libros se ha abierto mucho.
Yo recomiendo sin duda los 2 libros de Peter Lynch porque se leen muy bien, son amenos, aun siendo sobre inversiones, son estupendos. Pero Pablo, quiero que comentes por favor, antes de dar paso a una pregunta, sí, el hecho de que paradójicamente sus copartícipes, la mayoría perdieron dinero, no ganaron esas rentabilidades extraordinarias que él obtuvo durante los años en que gestionó. Sí, es triste, pero la rentabilidad que obtienen los fondos o los activos financieros es una y la rentabilidad que obtiene el partícipe en general suele ser otra. ¿Por qué? Porque hacen mal algo que es imposible hacer bien, que es el market timing. Entonces, intentar acertar de no, ahora me voy a salir, no, ahora voy a entrar, ahora voy a salir. Está estudiado empíricamente que sale mal. Es decir, no, tiene que salir mal. O sea, no puede salir más veces bien. Y también el dejarse llevar por esas emociones de ha caído el mercado, me salgo, empieza a subir, entro y siempre estoy vendiendo barato y comprando caro. Sí. Con lo cual... Con el añadido, o sea, eso lo puedes hacer en cualquier activo. Con el añadido de que en un fondo de inversión en general, cuando el fondo de inversión lo hace bien, suele atraer más capital y cuando empieza a tener mucho capital, pues ya es más difícil hacerlo muy bien. Entonces... en general los fondos de inversión, los buenos mueren de éxito y de hecho un buen fondo de inversión que tenga un cierto universo de inversión limitado debe de cerrar. Nosotros en Amiral cerramos uno. Esto es un punto muy importante porque tienen que entender ustedes que no es lo mismo obtener rentabilidad sobre un capital de 400 millones que sobre 4.000, porque con ese dinero te puedes comprar empresas enteras. Por lo cual tampoco puedes invertir en ellas porque tienes una restricción y claro, esos dineros mueven el mercado también y cotizaciones enteras. Buffett comentaba que él recibe a la semana unos 400 millones de dólares cada semana. Es decir, que si una semana tiene gripe, a la semana siguiente ya tiene que invertir 800. Tiene que ponerlos a trabajar. Claro, normal que ahora tenga como 100.000 millones de dólares en liquidez porque no es capaz de encontrar ideas del tamaño, o sea, que se puede comprar Inditex entero y le sobran 15.000 millones. Pues no está mal. Por eso verán ustedes en cartas trimestrales de gestores, en diferentes casas, que se habla de cerrar el fondo y es para proteger precisamente el interés del partícipe, porque con un elefante no se mueve con la misma rapidez o agilidad que un ratón, por ejemplo, que entra en oportunidades que el elefante no puede ni soñar acceder, ¿no? Te voy a pasar una pregunta que ha entrado por redes sociales a propósito, como eres un ávido lector, tú eres amigo de Luis Torras. Puedes decir Twitter, ¿no? No, esto creo que ha entrado por YouTube. Creo que es Noel Bayo Melero, te dice, ¿conoces la estrategia de Ray Dalio? El All Seasons Portfolio, sí. ¿Y qué opinión te merece? Gracias, Noel, por la pregunta. Me suena su nombre de redes. Esa es una propuesta que hace Ray Dalio en el libro de Tony Robbins, se llama Money. Básicamente publicado por Deusto y sí. Si Dios quiere lo tendremos pronto aquí presentándolo. Él propone, si mal no recuerdo, eran como dividir la cartera en 4 bloques y en cada uno de ellos, pues en uno tienes oro, en otro tienes acciones, en otro, etcétera. También yo leí un libro en su día que me recomendó José Ignacio del Castillo con un planteamiento muy parecido, digamos una cartera para todos los entornos. De Harry Brown, me parece, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué me parece? Bueno, pues si a largo plazo estadísticamente se ha demostrado que la renta variable es el activo más atractivo para tener en cartera, el hecho de que haya periodos que a corto plazo pues puede hacer underperformance con respecto a bonos o a oro o a otro tipo de activos como puede ser el ladrillo. Yo creo que para el inversor de la calle, el inversor particular, cualquier persona que esté en la sala, yo incluido, pues es que merece la pena no complicarse mucho la vida y simplemente tener acciones. Y para la parte de tu cartera que necesites a menos de 5 años vista, pues o puedes tener un fondo mixto o puedes tener un fondo de renta fija. Yo creo que con esos 3 tipos de activos no necesitas más. Creo que a medida que los inversores tienen, digamos, un patrimonio más elevado, pues ya empiezan a querer cosas más sofisticadas y quieren tener pues un fondo de alternativos, y quieren un fondo de private equity, quieren un poco de hedge fund. Suena como más glamuroso, pero probablemente teniendo solo acciones de Berkshire Hathaway en los últimos 30 años, pues les habría ido mejor. Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta entonces en la sala? Aquí en la mitad de la sala tenemos una. Gracias.
Sí, bueno, creo que sí. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la exposición. En base al estudio que has hecho de la evolución del value investing, ¿cuáles inversores actuales consideras que puedan tener éxito en el futuro, que tengan más probabilidades de tener éxito en los próximos 5, 10, 20 años? Te voy a empalmar esa pregunta, perdona Pablo que te interrumpa, porque estabas a punto de responder con otra que nos ha llegado, que nos pregunta ¿cuál es para ti el mejor gestor value de España? Entonces, bueno, aquí te vas a tener que mojar, ¿eh? Te está preguntando él quién lo va a hacer bien en el futuro, pues puedes decir quién lo hace bien en el presente. ¿Quién hace la pregunta? Bueno, se llama, para que luego le des una colleja, espérate. Jesús Mayo, puede ser, Jesús Mayo. Te lo digo, Inversores Value, entendámonos, sí. Francisco García Paramés, Iván Martín, bueno, muchos de los profesores que tenemos aquí, Alejandro Muñoz, que vamos a tener en la escuela de verano, sí. Son inversores que están dentro de ese estilo de inversión. Sí. Bueno, contestando primero a tu pregunta, probablemente los inversores que a día de hoy creo que vayan a tener más éxito, creo que tienen dos características. La primera de ellas es que están obsesionados con la calidad de los negocios, es decir, creo que los quality compounders es una corriente de un planteamiento a la hora de invertir que me parece muy interesante. Aquí en España tenemos Emérito Quintana haciendo algo muy interesante en un fondo. Y luego la segunda característica que probablemente tienen es que son inversores que están muy a gusto y muy familiarizados con inversión en compañías con algún componente tecnológico. Es decir, hay una tesis, bueno, hice un hilo en Twitter sobre la historia de Berkshire Hathaway y una de las primeras reflexiones era un artículo de Mark Andreessen que se llama Why Software is Eating the World, porque el software se está comiendo el mundo. Entonces, el impacto que está teniendo, que ya ha tenido y que va a seguir teniendo la tecnología en cómo son las compañías más grandes, cómo son las compañías cotizadas en el mundo, va a ser tan grande que un inversor que digamos, no tenga mucho interés por plantearse seriamente invertir en compañías con algo de tecnología, va a ser un inversor que va a hacer, por muy disciplinado que sea, va a hacer rentabilidades no por debajo de mercado, pero sí por debajo de otros muchos inversores de éxito. Es decir, que si tú en los últimos 10 años no has invertido en Facebook, en Apple, en Google, en compañías así, creo que no vas a ser un inversor de éxito en los próximos 30 o 40 años. Sí, y me gustaría también decir que... Bueno, continúa, sí, perdona. Y mejor inversor válido de España. Bueno, a mí personalmente ha tenido mucha influencia en mí a lo largo de todos estos años Paramés, y no es porque esté en su casa, pero es una persona que ha influido mucho en mí. Yo creo que la tranquilidad que él es capaz de transmitir cuando explica o sea, un buen inversor de éxito tiene que combinar dos cosas. Tiene que ser humilde y ser capaz de reconocer rápidamente sus errores, pero también tiene que tener convicción en su planteamiento, en su tesis de inversión. Entonces, él, en ese aspecto, a mí me parece que es una persona que el aspecto psicológico lo tiene totalmente dominado. O sea, yo pues me he visto varias veces el vídeo de 2009, por ejemplo, que explicaban con mucho detalle, porque los inversores pues estaban palmando un 50 y pico % a lo mejor, y la tranquilidad, o sea, yo no estuve presente allí, pero al parecer les aplaudieron. Entonces es muy difícil conseguir eso, y yo creo que la templanza que él tiene, y luego aparte bueno, pues el compounding, pues llevar 25 años haciendo eso, o sea, yo creo que es el inversor en activo que más tiempo lleva. Entonces, como dice Buffett, las canas cuentan, pues cuanto más viejo eres, más experiencia acumulada tienes. Si tienes un año adicional, pues eso es un año que has estado todos los días leyendo 5, 6, 7 horas, conociendo mejor las compañías, mejor los sectores. O sea, eso capitaliza también. Fíjense ustedes lo diplomático que es, porque hay un pedazo de inversor como es François Badelón, que en Admiral. Han dicho español. Claro, han dicho español. Si vemos español, francés ya, o ampliemos el marco geográfico, lo digo porque gracias a la intervención de Pablo, el señor Badelón probablemente esté en esta casa en septiembre.
El martes 18. Vamos a ver, la fecha está por ahora, estamos fijándola, pero vamos, que sepan que aquí no escatimamos en medios para traerles a los mejores. Y bueno, a Miral está dando pruebas de que la gestión es francamente extraordinaria. Vamos con otra pregunta aquí, en la segunda fila. Muchas gracias. Muchas gracias por la conferencia. Yo creo que poníais ahí a Monish al final de la presentación y en una de las últimas conferencias yo creo que Charlie Munger le felicitó por su estructura de comisiones, donde ya al final elimina, como otros inversores value, como puede ser Guy Spear, la comisión de gestión. Eliminan la comisión de gestión y van a una comisión variable por encima de un porcentaje, y forzando o animando al inversor a que mantenga el fondo, se mantenga invertido durante un tiempo, para que al final tenga esa rentabilidad similar al fondo y no desinvierta en las malas épocas e invierta cuando los fondos suben. ¿Crees que ese modelo se va a implementar más en Europa y en España y que deberían de tender los fondos hacia esa tipología de comisiones? Sí. Bueno, en España, y esto es muy triste decir, pero en España una estructura de comisiones así sería ilegal. La que tenía estrictamente el Buffett Partnership, de 0% de comisión de gestión y un 25% de la comisión que exceda, no sé si era el 5 o el 6%. Eso sería ilegal porque hay topes. Entonces, es una pena que una estructura de comisiones que es tan interesante porque alinea mucho al partícipe y al gestor sea ilegal. Dicho esto, si hubiese libertad absoluta, yo creo que sería positivo verlas más, el reducir las comisiones de gestión, porque al final el problema de una comisión de gestión es que la ganas, lo hagas bien o lo hagas mal. Entonces, sí que es interesante. Yo creo que es positivo ver comisiones de éxito, y quizás aquí en España no estamos muy acostumbrados, muy familiarizados a verlas, porque al final las comisiones de éxito las pagas encantado. Es decir, si tú estás pagando, pues yo que sé, un 15, nosotros en nuestros fondos, en uno de renta variable, pues pagas un 15 de lo que exceda al 5. Pues si estás ganando un 25%, pues estás pagando un 15 de un 20%. Que puede ser mucho, pero es que estás ganando mucho. Entonces es un win-win. El cliente que está pagando una comisión de éxito está contento porque le estás haciendo ganar dinero. En cambio, la comisión de gestión puede que le estés haciendo ganar dinero o puede que no. Entonces, a largo plazo yo creo que cuantas más estructuras haya mejor alineadas, mejor. Pero como digo, a día de hoy están muy limitadas. O sea, si no tienes comisión de gestión, la comisión de éxito que puedes cobrar está muy, muy capada. No sé si era un 9 o... es una pena. Pablo, hay una pregunta que nos viene de Twitter y dicen... Pablo, aparte de traducir libros, ¿no tienes previsto escribir alguno? Sí. ¿No quieres hacer spoilers o cómo es esto? Sí, más o menos lo he dicho. No, lo que me da un poco de... No vergüenza, pero es muy difícil escribir un libro. O sea, yo estoy ya empezado y llevo 15, 20 páginas y no para hacer lecturas y tal, pero es muy difícil. Entonces ya empieza a tener una presión de aquí a tal fecha tiene que estar, y me empieza a agobiar. O sea, la labor de escribir un libro, ahora entiendo cuando estuve en la presentación de Paramés, que lo difícil que le había supuesto y tal, te das cuenta de que no es nada fácil, y sobre todo es una especie de biografía intelectual de Charlie Munger. O sea, leyéndote ese libro, lo que quiero es intentar transmitir todos los conocimientos valiosos que ha aportado Charlie Munger a lo largo de los años. Entonces, como son muchos y muy variados y demás, no es fácil. O sea que si me quieres ayudar. Bueno, todo sería hablarlo. Pablo, de todas formas, mientras tú acabas el tuyo, que sepan ustedes que mencionó aquí Joaquín Aranzábal al libro Charlie's Almanac, Poor Charlie's Almanac, ¿no? Sí. Que recoge el pensamiento de Charlie Munger. Es decir, que hasta que tú escribas el tuyo, los muy interesados pueden comprar el que ya existe, que es una recopilación de las píldoras de sabiduría del gran compañero de Buffett. Sí, de hecho, si le quieres sacar jugo a ese libro, le tienes que dedicar, porque son
lecturas y más lecturas. O sea, cada página que pasas aparecen como 5 libros. Te tienes que leer esto. Entonces, claro, yo lo que estoy intentando es intentar sintetizar y dar desmenuzado al lector todas esas aportaciones. O sea, ese libro es como la caja de Pandora, que lo abres y te salen, no sé, tranquilamente más de 500 referencias de libros hay en ese libro. Y luego es muy grande, es muy caro, y el mío va a ser muy ligerito y muy barato. Ya está vendiendo el libro antes de escribirlo. Ya se dan ustedes cuenta de que no por nada es relaciones con inversores de Amiral. Aquí te lo vende la mercancía estupendamente. Pablo, nos pregunta Ismael Gil que si nos podrías hablar de algún inversor value que sea un referente actualmente en Asia. Porque estamos hablando de Occidente, fundamentalmente Europa, Estados Unidos. En Asia también hay inversores, no digo ya, porque no sé si la pregunta es europeos que estén invirtiendo en Asia, buscando valor en Asia, o asiáticos que se dediquen al value en su zona de conocimiento. Pues te diré que hasta hace no mucho no conocía a ninguno. Hay una compañía cotizada que se llama Value Holdings, que yo creo que han tenido la gente de Oros en cartera, y no conocía a muchos porque bueno, son mercados un poco opacos y no es difícil encontrar fondos buenos, pero lo cierto es que, y no es por hacer publicidad, pero nosotros hemos encontrado a un inversor value que se llama Sitch Horaria, que desde que le he conocido y bueno, pues empezaba a leer las tesis de inversión que presenta, etcétera. Participó aquí en España en Value Spain. Esta persona hizo el MBA en la Universidad de Nueva York, en NYU Stern of Business, y fue alumno de Aswath Damodaran. En 2014 le escribió una carta a Warren Buffett recomendándole una compañía japonesa y Warren Buffett le contestó. Esa tesis de inversión no invirtió, pero bueno, Buffett él sí, y esta tesis de inversión tuvo mucho éxito, subió más de un 100% en los próximos año y pico, y lo cierto es que es un inversor que a mí personalmente me gusta mucho y del que estoy intentando aprender todos los días. Lo que pasa que bueno, pues no tiene un fondo propio, sino que tiene una subcartera dentro de Sextano Totomo, que es nuestro fondo de renta variable internacional con un sesgo muy asiático. Me alegra que menciones su nombre, es Sitch Horaria, ¿verdad? Se llama. Sí, de hecho se ha publicado. De hecho tenemos, efectivamente, venga, te dejo que lo digas tú. Una entrevista que se hizo aquí hace unos meses, pues la ha sacado Value School. Que le hiciste, bueno, lo hice yo la entrevista, pero vamos, es una entrevista. La hicimos en esta casa y está disponible ya para ustedes en nuestro canal de YouTube. Vamos con otra pregunta en la sala. Adelante, por favor. Muchas gracias, Pablo, por la charla. Mi pregunta es, viendo un poco la metodología del value y un poco los principios fundacionales, y por ejemplo que Warren Buffett tiene un 30% de su cartera en el sector financiero, en bancos, ¿cómo ves el sector financiero? ¿O es ahora mismo un momento value para invertir en el sector financiero? Muchas gracias. Bueno, creo que la pregunta se ha captado a la mitad, ¿no? Pregunta si es un buen momento para que un inversor value invierta en el sector financiero, en bancos predominantemente. Si el sector financiero está dentro de su círculo de competencia, yo creo que sí que se lo puede plantear. Hay algunos inversores, entre los cuales me incluyo yo a nivel personal y a Amiral Gestión, que la banca nos parece muy complicada. Aquí tenemos el caso Popular. Yo no conozco ninguna compañía que en 2 semanas pase de ser una compañía que está bien, que más o menos es sana, a estar quebrada. Y eso es porque todos los bancos operan con un fondo de comercio negativo. Entonces, Buffett, por ejemplo, ha hecho mucho dinero invirtiendo en bancos, como comentabas, y una parte muy significativa de la cartera son compañías financieras. Bueno, Amex y tal es un negocio diferente, pero a mí la banca me parece muy complicada. Dicho esto, pues si te sientes cómodo, Santiago López, yo creo que estuvo aquí hace unas semanas, es probablemente uno de los mejores analistas de bancos de Europa. Entonces, si te puedes leer informes suyos, tiene 2-3 vídeos en internet, yo creo que puedes aprender mucho de él. De Santiago López yo les recomiendo la conferencia que nos dio amablemente hace unas semanas, que ha reventado estadísticas en YouTube y ahora la hemos subido al podcast y también llevan ya 3.000 descargas en muy poquito tiempo solamente de esa conferencia. Los mitos de la banca con Santiago López. Hay otra pregunta ahí en el fondo de la sala. Adelante, por favor.
Sí, buenas tardes. Te quería preguntar sobre dos inversores que no has mencionado. Uno es Joel Greenblatt y su fórmula mágica, y otro es Jim Rogers, que también es un personaje atípico y, bueno, en relativo pocos años se enriqueció y se compró la moto y se fue a dar una vuelta al mundo, ¿no? Entonces, pero que sí que quizá pueda encajar en cierto análisis fundamental, más en commodities. ¿Qué te parecen esos dos, si los encuadras aquí o no? Bueno, lo divertido de Jimmy Rogers es que, como bien comentas, se hizo rico y dio la vuelta al mundo y lo contó en moto con su pareja en ese momento, y 15 años después dio la vuelta al mundo en coche y con otra pareja. O sea que es un tío que creo que hay libros de los dos. Y hay libros de los dos. O sea que como inversor no sé, pero como estilo de vida es bastante aventurero. Hablando en serio, Jim Rogers es un inversor que quizás yo no metería dentro de la categoría de inversor value. Y de hecho los últimos, se ríen de él bastante últimamente en Twitter, los últimos 7-8 años lleva siendo negativo, o vamos, bajista, bearish, sistemáticamente. Siempre ha dicho 2000, puedes encontrar declaraciones de él en 2010, 11, 12, 13, 14 diciendo va a caer el mercado, estoy corto en todo, tal. Él tuvo mucho éxito gestionando el fondo con George Soros, el Quantum Fund, y se jubiló se retiró con 35 años. O sea, me queda uno y no llego. Lo cierto es que, bueno, a mí personalmente me parece que parte te puede aportar en el tema del análisis de commodities, y fue uno de los primeros inversores que realmente fue global. O sea, él, a medida que iba viajando por el mundo, pues iba a la bolsa de Perú en los años 80 y compraba acciones, y a veces ni siquiera era como el primer inversor internacional que compraba acciones. O sea que eso sí que le honra esa curiosidad y esas ganas de hacer cosas diferentes, pero más allá de eso no. Y Joel Greenblatt, me parece muy interesante su aportación. Lo comentaba yo creo la semana pasada con un amigo, que han escrito varios artículos o varios papers criticando un poco las cifras que él plantea. Básicamente Joel Greenblatt ha escrito en un libro que en base a 2 criterios ha obtenido un 30 y pico % de rentabilidad anualizada, que es una barbaridad. Entonces yo creo que bueno, pues se le ha criticado, que esos números quizás no se ajustan a la realidad, pero dicho esto sí que me parece bastante interesante el planteamiento que él tiene. O sea, me parece un buen inversor, y de hecho en Internet uno puede suscribirse al Magic Formula y se pueden filtrar las compañías en base a esas métricas. O sea que se pueden utilizar su teoría para aplicarla a la práctica. De nuevo, son libros que yo también recomiendo, el del pequeño libro que bate al mercado y otro que se llama You Can Be a Stock Market Genius, me parece. Son 2 lecturas muy buenas, breves y muy provechosas. Pablo, no querría terminar sin comentar porque ya vamos a ir cerrando, sin comentar una diapositiva que has traído que me ha llamado la atención, y les digo por qué a todos ustedes. Hemos hablado, y aquí tendemos a hablar del Salón de la Fama, ¿no? El Hall of Fame, los mejores values. Aquí tenemos, pues esto es como los Jedi y los Sith, es decir, estos son los que han caído en desgracia por algún motivo. Y nos vas a explicar por qué. Yo le preguntaba, ¿pero de verdad que...? No, sí, desgracia. Y son 3. Supongo que quizá habrá más, pero me parece que merece la pena porque siempre hablamos de los que lo hacen muy bien. Vamos a ver de los que lo hacen muy mal, habiéndolo hecho bien antes. Bueno, esto no lo hago para hacer sangre, sino para aprender de los errores. Entonces, evidentemente hay muchos inversores que a lo largo de la historia pues tenemos ahí el track record y lo han hecho muy bien, pero para no hacer cherry picking hay que intentar ver todos. Y entonces ha habido algunos inversores value que se identifican como tal, que han cometido errores graves de inversión y de los cuales no se han recuperado o prácticamente no se han recuperado. Entonces, el primero de ellos, por ejemplo, Bill Miller. Bill Miller fue elegido por Morningstar el mejor gestor de la década, creo que en los años 2000. Es un inversor que estuvo muchísimos años en Legg Mason. Bueno, pues lamentablemente en el año 2008 tenía una concentración en el sector de finanzas tremenda y de la cual no se recuperó. Dicho esto, él hoy en día, en 2013, creo que montó su propia gestora y no le va mal. De hecho, compró el 1% de uno de sus hedge funds en Bitcoin y no ha vendido.
en 2013. Ahora es un 30% de la cartera y sigue sin vender. Entonces, este inversor, aunque obviamente no está viviendo debajo de un puente, pero digamos que su track record se ha visto muy perjudicado por esa concentración sectorial en financieras en el año 2008. Evidentemente, nosotros, por ejemplo, en Amiral Gestión, a raíz de la crisis de 2008, pues hemos impuesto límites de exposición sectorial y geográfica del 20%. Entonces, así, en el peor escenario posible, que estás muy optimista con un sector o con un país y ese sector o ese país se va al garete, pues limitas tu pérdida. El segundo caso es Bill Ackman, que también es un inversor bastante conocido, más joven y muy mediático. Este inversor, bueno, ha encadenado un año y pico, 2 años malísimos en 2000, sobre todo 2016, creo que fue 2017, años horribles, y ya a finales de año hasta se divorció de su mujer, o sea que año nefasto. Él ha tenido varios errores de inversión muy grandes. Uno de ellos fue con Herbalife, que es una compañía que Cristiano Ronaldo publicita, pero básicamente es una estafa. No una estafa piramidal, pero vamos, es marketing multinivel. No nos busques líos, Pablo, por favor, no nos busques líos. Es marketing multinivel de libro. Entonces, básicamente él hizo un short tremendo por valor, yo creo que era de 2.000 millones de dólares, y 5 años después pues ha tirado la toalla. Pero otro de ellos también ha sido el de Valeant y ha perdido muchísimo dinero. Entonces, el común denominador de los errores de inversión recientes de Bill Ackman es su arrogancia. A él le han dicho, bueno, la gente te compara con Warren Buffett, ¿qué piensas tal? Y poco menos que decía, bueno, yo creo que hago las cosas mejor. Entonces dices, mira, tú como inversor, ¿sabes? Si te están echando el piropo de, dicen que eres el futuro Warren Buffett, y no dices, no, por favor, ese es el maestro tal, sino que dices, no, yo creo que soy mejor. Pues evidentemente un inversor arrogante a largo plazo va a palmar dinero. Y el último de ellos, Edward Lampert, también un poco premonitorio, a finales de los años 2000, portadas de revistas financieras tipo Barron's, Fortune y demás, del futuro Warren Buffett. Bueno, pues se compró Sears, una cadena de grandes almacenes en Estados Unidos, y ha perdido ya pues cerca de 2.000 millones de dólares. El problema en esa inversión fue la deuda. Con esto lo que quiero decir es que la filosofía de inversión value no te inmuniza de cometer errores de inversión y perder todo tu dinero. Precisamente yo creo que una de las cosas que más caracteriza a los inversores value es su curiosidad intelectual, pues les gusta aprender de los errores de otros, les gusta no cometer los mismos errores. Entonces, yo creo que leyendo mucho y viendo lo que otros han hecho, lo que otros hacen bien, lo que otros hacen mal, pues podemos minimizar nuestros errores. Y sobre todo, pues ves ahí concentración sectorial, pues ponte en tu checklist, limítate. Arrogancia, pues intenta ser o sea, si eres muy arrogante de forma de ser, pues dedícate a otra cosa. Sé yo qué sé, abogado matrimonialista o no sé, algo así. Pero intenta evitar, ¿sabes?, los errores que sistemáticamente le hacen a la gente perder dinero, porque la esencia del value investing es no perder dinero, porque cualquier número multiplicado por 0 es 0. Bueno, ya ven ustedes que los invitados que tenemos a Value School preparamos las entrevistas, pero bueno, aquí se expresan con total libertad sus opiniones, no necesariamente quizás sean las de la casa, las de Value School, pero en cuanto a criticar a inversores o aprender de sus errores, pues bueno, es total libertad y eso nos gusta porque así aportamos realmente valor. Lo políticamente correcto, lo que dice todo el mundo, para escuchar eso pues sintonicen cualquier radio o lean cualquier periódico. Aquí queremos que se expresen lo que opinan realmente de compañeros, de gestoras, porque es lo que nos va a enriquecer. Pablo, siempre acabamos pidiendo que nos recomendéis un libro y tú eres un ávido, voraz lector, así que sé que te va a ser un poco difícil, pero uno por favor, y a lo mejor incluso hasta decidimos traducirlo. Buena pregunta. No digas que te hago pensar ahora. No, hay uno de Jeff Graham, es que ¿cómo se llama? Dame unos segundillos. O Seeking Wisdom, que sé que es uno de tus favoritos. Bueno, venga, sí. Háblanos de él. Seeking Wisdom de Peter Bevelin. Es un libro que está disponible tanto en papel como pirata en PDF. No les digo. Yo lo tengo en los dos formatos.
Firmado por Venga, Pablo, ya. Firmado por Peter. No, es un libro muy interesante de un inversor, yo creo que es sueco, y este inversor sueco básicamente pues descubre a Berkshire Hathaway y descubre pues todas las lecciones, etcétera. Descubre a Charlie Munger, le apasiona, y entonces es un libro muy interesante para entender todo lo que nos hace ser sistemáticamente irracionales, cometer errores de cálculo, de percepción, desde nuestras propias limitaciones biológicas. Yo creo que es un libro apasionante para eso, para darnos una cura de humildad de, oye, a la hora de invertir puedes cometer infinidad de errores y muchos de ellos pues son sistemáticos y están condicionados por tu biología. Yo creo que una de las cosas más interesantes del value es que los principios son inamovibles o son estáticos y más o menos la estrategia va evolucionando, pero ¿por qué son inamovibles los principios? Pues porque el ser humano, nuestro cerebro, en 100 años no ha cambiado nada. En el entorno sí, y nosotros nos tenemos que adaptar al entorno, pero lo que es nuestro cerebro es exactamente idéntico al de hace 10.000 años. Muy bien, pues tomen nota, Seeking Wisdom, en el formato en que lo quieran adquirir. Y yo, pues bueno, como obsequio a tu participación y como sé que le encanta la lectura, te voy a regalar un libro en papel. También está en Kindle porque la editorial Value School y Deusto, y en este caso Juan de Mariana también lo hacen disponible en todos los formatos, que es el libro de Jason Brennan, Contra la democracia, que es está caliente de la imprenta porque se ha publicado ahora mismo. De hecho, ayer tuvimos aquí, y creo que podrán ver el acto de presentación en el canal del Juan de Mariana, en vídeo en YouTube, estará muy pronto seguramente disponible. Y es un libro que esperamos que te guste, que disfrutes. Muchas gracias, tómalo como agradecimiento por tu participación. Es una de estas personas que, aparte de ser amigo, sabe de lo que habla y siempre está a lo que le proponemos. Es una de estas personas que de verdad me honra tu amistad y nos honra a esta casa contarte entre las personas de confianza. Muchas gracias, Luigi. Muchas gracias a todos ustedes también, por supuesto. Se han merecido este aplauso. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por una vez más, una semana más, llenar la casa de Value School, que es su casa, donde vienen ustedes a aprender a informarse sobre inversión consciente y finanzas responsables. La semana que viene tenemos la presentación del libro mensual con los autores de La guerra financiera asimétrica. Famosos en Twitter, muy seguidos, vamos a tenerlos aquí a presentar el libro. Podrán también recibir la firma de los autores porque vamos a poner un punto de venta donde el editor va a vender ejemplares. Así que esperemos tener un lleno como el de hoy, un seguimiento por redes sociales tan activo como el de esta noche, y les emplazo una vez más a su cita semanal en Value School la semana que viene. Hasta entonces, buenas noches.